conectando y no, como que está mal conectado. Entonces, Ya se están viendo las diapositivas. Sí, Bueno, buenos días. Mi grupo está conformado por Luis Ponce, Juan Orozco, Eduardo Martínez, mi persona Laura Narváez. Nosotros vamos a exponer sobre los efectos de drenaje diferido y problemas asociados a los acuíferos libres. Bueno, inicialmente, antes de entrar en materia, cabe mencionar que los acuíferos libres dan origen a problemas de hidráulica subterránea difíciles de analizar, muy complejos, tal como sucede con el régimen variable, régimen permanente, régimen variable, debido a que en este se presentan unas características como que el vaciado de los poros de terreno no es instantáneo y se produce un efecto de drenaje diferido, que es el que vamos a estudiar en profundidad, también dado que la transmisibilidad en cada punto varía con el tiempo y también debido a que el dominio de flujo varía con el tiempo, ya que el límite superior es la superficie freática y allí mismo en la superficie freática nacen las líneas de corrientes mientras que el régimen está siendo variable. Entonces todo esto se complica. Dentro de todos estos fenómenos se pueden hacer estudios de forma particular porque la teoría lo permite. Sin embargo, no hay teoría satisfactoria que permita hacer un análisis en conjunto. Ahora, hablando de el fenómeno más interesante en cuanto a ensayos de bombeo y también desde el punto de vista aplicativo, encontramos que el drenaje diferido es el que más se ha estudiado en profundidad y es el que vamos a analizar a continuación teniendo en cuenta algunos supuestos, tales como que los pozos de bombeo son completos, que el acuífero no tiene flujo natural, que la base del acuífero es horizontal. También consideraremos que el acuífero es de gran extensión y que el pozo considerado es el único existente. Entonces, para ya entrar en materia y hablar de los efectos de drenaje diferido en los acuíferos libres, tendremos en cuenta que una de las hipótesis básicas para la deducción de la fórmula de Thys aplicada a esta temática es la que nos dice que el agua es liberada del almacenamiento simultáneamente a la variación del nivel del agua siempre que el coeficiente de almacenamiento del acuífero sea constante. Pero ¿cómo es que se libera el agua que es tomada del almacenamiento? Bien, esto puede darse a través de tres fenómenos. El primero es la compactación del acuífero, el segundo la expansión del agua y el último el drenaje gravitacional de los poros. El drenaje gravitacional de los poros será el que más aporte realice, pero es el que se dará con más lentitud, porque el drenaje por gravedad es lento y va a depender de dos características del acuífero. La aló. primera es de qué tan estratificado esté. Es decir, entre más estratificación, más lento será el drenaje. Y la segunda, entre qué tan es la que condiciona qué tan fina sea la granulometría del mismo. Es decir, entre más fina sea la granulometría, también el drenaje será más lento. Ahora, el drenaje diferido no es un fenómeno que únicamente se da para los acuíferos libres. Este también ocurre para acuíferos confinados como consecuencia de la presencia de niveles poco permeables o gracias a las deficiencias en la conexión hidráulica entre las diversas partes del acuífero y aquellas en las que se realiza el bombeo. Bueno, en esta imagen observamos cómo es que se realiza el bombeo en un acuífero con drenaje diferido. En esta gráfica de descenso versus tiempo, que como podemos observar, se da a través de tramos, que estudiaremos más específicamente a continuación. Antes de hablar de cada tramo, podemos mencionar qué ocurre antes del bombeo. Bueno, antes del bombeo sobre la superficie freática siempre existe una franja capilar que puede tener un espesor de unos pocos milímetros cuando se trata de materiales como arenas gruesas, que puede llegar a medir más de 1 metro cuando se trata de limos y arcillas. En los poros de la parte superior de la franja capilar conviven agua y aire, pero en la parte inferior todos los poros están llenos de agua. Sin embargo, el agua que está por encima de la superficie freática ha subido contra la fuerza de la gravedad y está a una presión inferior a la presión atmosférica. Entonces, como observamos en esta figura, los dos sondeos de agua están al nivel de la superficie freática, aunque algunos centímetros por encima los poros estén completamente saturados de agua. Luego, ya para hablar de las etapas en las que se da el bombeo,
tenemos el primer tramo, la primera etapa. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, al principio el agua no se obtiene a través del vaciado de los poros, sino por el mismo mecanismo que utilizan los acuíferos confinados. Es decir, que en el primer tramo el acuífero se comporta como acuífero confinado. ¿Qué ocurre? Como podemos observar en la imagen, la superficie freática desciende desde el punto 1 hasta el punto 2, pero sobre ella los poros quedan llenos de agua. Es decir, que el descenso de la superficie freática es tan rápido que la franja capilar no puede seguirle. Entonces, si se miden los descensos en el sondeo de observación que se encuentra a la derecha, es decir, el A de la gráfica, se obtiene que la evolución es igual obtenida a la obtenida si se tratara de un acuífero confinado. Por eso se dice que aquí el acuífero se comporta de esa manera. Aquí también se pueden calcular valores de coeficiente de almacenamiento y de transmisibilidad, en los que el coeficiente de almacenamiento va a coincidir con la compresibilidad del agua y del módulo elástico del acuífero. Y estos valores no nos serán útiles para hacer predicciones sobre niveles futuros del acuífero, porque en estos puntos de la gráfica la bomba no ha alcanzado un buen punto de estabilización, entonces es incierto utilizar los valores conocidos aquí. Luego, para el segundo tramo, el agua que satura los poros por encima de la superficie freática no puede resistirse más a la acción de la gravedad y empieza a descender. Durante esta etapa, en la que apenas inicia el descenso, el sondeo continúa extrayendo agua, pero los descensos casi se han detenido. ¿Qué ocurre? Que el agua que había quedado retenida por las fuerzas capilares ya no se puede sostener más, es decir, ya no se puede resistir a la acción de la gravedad y es la que alimenta el caudal de bombeo. Y este fenómeno es el que se conoce como drenaje diferido, que puede durar horas o semanas. En el último tramo, que es cuando el drenaje diferido se ha agotado, se empieza a extraer agua contenida en la porosidad eficaz. Es por eso que por lo menos en esta imagen observamos que en el tramo 3, que se encuentra en la segunda curva de Thys, el valor del coeficiente de almacenamiento es igual al de la porosidad eficaz. En esta etapa, la evolución es mucho más lenta que en la primera etapa, ya que el volumen de agua proporcionado por la porosidad eficaz, que es lo que viene siendo el coeficiente de almacenamiento, es mucho mayor al que se obtiene por el coeficiente de almacenamiento debido a la descompresión. Por eso mencionaba que en el primer tramo S, que es el coeficiente de almacenamiento, corresponde a la compresibilidad del agua. En este descenso, la franja capilar va descendiendo de la misma velocidad con la que lo hacía la superficie freática, es decir, que ya no quedará agua colgada por encima de la superficie freática. Aquí los valores de transmisibilidad y de coeficiente de almacenamiento son válidos para realizar predicciones de niveles futuros, porque aquí ya se puede considerar que en estos puntos se ha alcanzado la estabilidad de la bomba. Luego, en esta imagen que corresponde a un gráfico de descensos-tiempo en un bombo de acuífero libre, podemos observar cómo es que se comporta cada uno de los tramos. Como observamos, el primer tramo está ubicado, los puntos pueden ubicarse sobre una curva de Thys, lo mismo que ocurre con el segundo tramo. En el segundo tramo, ¿por qué la curva no se ajusta? ¿Por qué la gráfica no se ajusta a una curva de Thys? Pues porque en este tramo los valores de transmisibilidad no permiten que pues ella se acomode a la forma de la curva. Y si matemáticamente tratáramos de acomodarlo, los valores de transmisibilidad del acuífero serían irracionales, serían muy exagerados. Entonces, del tramo A la A', que corresponde a la primera etapa, se da lo que es el del descenso rápido y el principio del bombeo, como si se tratara de un acuífero confinado. Del tramo A' a B, que sería la etapa 2, el descenso casi que se estabiliza y empieza a descender lentamente. Y en el tramo de B a B', que sería la última etapa, el nivel baja nuevamente con el tiempo, pero no tan rápido como ocurría en la primera fase. Ahora, ya para hablar de ecuaciones y de teoría aplicada al drenaje diferido en acuíferos libres, están los estudios de Boulton. Boulton decía o suponía que el drenaje diferido se realizaba de acuerdo con una fórmula exponencial, como podemos observar en la primera ecuación. ¿Qué se supone que describe esta expresión? El ritmo de succión de agua diferida en un tiempo t, que sería el tiempo medido al inicio del bombeo por unidad de superficie, debido a un incremento del descenso delta S. Ese descenso delta S, ¿qué relaciona? Relaciona la longitud relativa en la zona filtrante con el descenso del nivel piezométrico. Y obtenemos la expresión que allí se observa. La segunda expresión, ¿a qué corresponde?
Resulta que Bulto también decía que el volumen de agua total cedido por unidad de superficie y por unidad de descenso correspondía a S', S mayúscula prima, que es la que observamos, y estaba descrito por la integral definida que observamos allí, en la que relaciona además el tiempo total, la duración total del bombeo, el tiempo medio del inicio del bombeo, que serían T y tau, y el término alfa, que sería el índice de retraso o el coeficiente de agotamiento. Además, para establecer una ecuación final para definir el movimiento del agua subterránea hacia el pozo, para considerar el aporte de agua diferida en tiempos anteriores a la duración total del bombeo, es decir, en tiempos anteriores a tau. Y para ello estableció esa ecuación que relaciona el descenso del nivel piezométrico con R, que es la distancia al eje del pozo de bombeo, es decir, el descenso del nivel piezométrico respecto a la distancia al eje del pozo de bombeo, e incluye variables como el coeficiente de almacenamiento, la transmisividad y la expresión exponencial con la que definía el ritmo de cesión de agua diferida en un tiempo. Pero la demostración no termina aquí, continúa con esta expresión que es aún más compleja, en la que ya Boulton incluyó la ecuación de Thais, que es la que observamos al principio. Y esta integral definida de cero a infinito, en la que se necesita una variable de integración para poderla desarrollar, y en la que los términos son tan largos que terminarla de demostrar es muy tedioso. Incluso tiene funciones trigonométricas como coseno y seno hiperbólico, y también contiene algunos términos tales como el J sub 0, que sería la función de Bessel de orden cero y de primera especie, el porcentaje de huecos en la zona filtrante, algunas variables como las que vemos definidas abajo, que si se las sustituyéramos en la integral sería una expresión aún más larga. Antes de establecer la ecuación final con la que se trabaja para el drenaje diferido, él estableció que la fórmula podría ser aplicada a acuíferos libres con drenaje diferido, acuíferos confinados con un nivel superior, menos permeable y no directamente afectado por el pozo, lo que significa que se utiliza para semiconfinamiento con almacenamiento, y finalmente para acuíferos confinados con intercalación de niveles menos permeables y compresibles. Y determinó que si se trata de acuíferos con valores de coeficiente de almacenamiento menores a 100 veces S, la expresión con la que podría estudiarse sería la que observamos allí, que contiene una parte de la ecuación de Thais y por otro lado la función de pozo de acuífero semiconfinado. Es decir, se va a estudiar con función de pozo de acuífero semiconfinado, para la cual los términos U y la relación R sobre D estará determinada por los valores que observamos en las segundas ecuaciones, siendo un valor adimensional calculado para el pozo. Y a partir de esto podría estudiarse de dos maneras, para tiempos largos y para tiempos intermedios. Para tiempos largos, los valores de U y D serían los que están definidos allí, y para tiempos intermedios serían la ecuación, la función del acuífero semiconfinado, pero que también puede ser expresada como la multiplicación de 2 por K sub 0, que sería la función modificada de Bessel de orden 0 y de segunda especie, por la relación R sobre D. Para tiempos largos podemos observar que en la ecuación de la D hay un término que es el 1 sobre alfa, que corresponde al índice de retraso. ¿Qué ocurre? Que cuando alfa tiende a 0, es decir, que el índice de retraso es muy elevado, la ecuación de Boulton degenera en la expresión que observamos ahí, es decir, el acuífero se comporta como acuífero confinado. La ecuación de Thais acompañada de la función para acuífero confinado. Y si alfa tiende a infinito, es decir, que ocurre que el índice de retraso es muy pequeño, toma un valor muy pequeño, la ecuación de Boulton degenera en la expresión que observamos allí, que sería la ecuación de Thais multiplicada por la función de acuífero libre sin drenaje diferido. Finalmente, en esta tabla observamos cómo podemos encontrar el valor del índice de retraso en minutos, porque es algo que se mide en unidad de tiempo, dependiendo del material en el que tenga lugar el drenaje por gravedad. Entonces encontramos que en la gráfica tenemos de materiales como el limo hasta las gravafinas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Ponce y yo les voy a hablar un poco sobre el modo práctico de analizar las curvas de descenso punto a tiempo. Bueno, primeramente este está compuesto por 11 pasos, donde el primero nos dice que debemos dibujar
el logaritmo del descenso del nivel piezométrico junto con el logaritmo del tiempo, esto ayudado con los datos experimentales que tenemos. Luego nos dice que debemos aplicar el método de coincidencia de las curvas, el cual va a utilizar un procedimiento de superposición y coincidencia de curvas con el fin de determinar los parámetros de transmisividad y coeficiente de almacenamiento. Esto se le hace a una curva seleccionada con el fin de tratar de ajustar a ella los datos de bombeo. Luego nos dice que debemos tomar nota del valor del parámetro R sobre D de la curva que habíamos seleccionado y con esto determinar las coordenadas de un punto de coincidencia del descenso del nivel piezométrico, de la recarga por unidad de superficie W, de la escala 1 sobre U y del tiempo, perdón. Ya con estos valores es posible que calculemos la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento. La transmisividad está definida por la ecuación que vemos ahí que relaciona el caudal con la recarga unidad de superficie sobre 4 veces pi por el descenso del nivel piezométrico. Y el coeficiente de almacenamiento tenemos que es 4 veces la transmisividad por el descenso del nivel piezométrico sobre la distancia radial al cuadrado por la escala 1 sobre U por el descenso del nivel piezométrico. Pasa, por favor. Bueno, luego lo que se hace es que se desplazan los papeles paralelamente al eje de las abscisas hasta superponer los puntos experimentales a la curva B del mismo valor del parámetro R sobre D y nuevamente determinamos coordenadas con nuevos valores del descenso nivel piezométrico, de la recarga por unidad de superficie, de la escala y del tiempo. Y con estos nuevos valores vamos a calcular una nueva transmisividad que va a ser llamada T1 y un nuevo coeficiente de almacenamiento que va a ser llamado S', con las mismas ecuaciones que ya habíamos descrito. Posterior a esto tenemos que comprobar que el T1 que fue calculado con los nuevos valores va a ser igual o similar a la primera transmisividad. Y se dice que si esto no es real, pues el método no está correctamente aplicado o el modelo teórico no es adecuado para el problema real. Bueno, y por último, nos dicen que el parámetro R sobre D está definido por la distancia radial, por el índice de retraso, por la raíz del índice de retraso, por el coeficiente de almacenamiento, transmisividad, donde alfa, que ya habíamos dicho que era el índice de retraso, es igual al parámetro R sobre D al cuadrado, por la transmisividad sobre el coeficiente de almacenamiento, por la distancia radial al cuadrado. Bueno, pasa, por favor. Bueno, en esta figura podemos ver la representación de curvas tipo en función del parámetro R sobre D. Estas curvas van a tener dos escalas, si pueden ver una está arriba y otra abajo, de 1 sobre U superior, y la curva B va a tener una escala 1 sobre U' inferior. Bueno, y este desajuste que presentan las dos escalas 1 sobre U y 1 sobre U' van a depender de la relación de S' sobre S. Entonces, según las condiciones del acuífero, las curvas A y B pueden estar más o menos alejadas, donde la longitud la longitud de las curvas va a ser una variable en lo que se definió previamente como el segundo tramo. Bueno, estas curvas son aproximadamente rectas y para valores de S' sobre S que van a ser muy grandes, mayores de 100, estas van a ser casi horizontales. Bueno, una vez establecida la separación de las curvas, podemos trazar aproximadamente como rectas tangentes las correspondientes curvas A y B. Pasa, por favor. Bueno, yo le voy a hablar sobre un ejemplo que nos dice que se ha realizado un ensayo de bombeo en un acuífero aluvial cuyo perfil geológico viene dado por la figura A.9.93, cuyo espesor saturado inicial es de 30 metros y el pozo está ranurado en las gravas inferiores, así como el piezómetro de observación que está situado a 60 metros del pozo. El bombeo nos dice que se ha realizado a un caudal de 225 metros hora y en la tabla 9.7 se dan los valores de los descensos observados en el piezómetro.
nos piden valorar el ensayo de bombeo y nos dicen que los valores de ese ya están corregidos por oscilaciones de nivel en el acuífero y por disminución del espesor saturado. Siguiente, por favor. Bueno, ahí en esa figura se nos muestra el perfil geológico, donde ahí si logran observar donde está la A, es el acuífero principal, y nos dicen de qué está compuesto de qué manera está compuesto cada zona. Pasa, por favor. Bueno, en la tabla 9.7 vemos los valores de tiempo y descenso que fueron medidos con el piezómetro, y en la figura 9.94 ya se nos presenta la gráfica de descenso sobre tiempo, donde están ubicados los valores de las coordenadas de la recarga por unidad de superficie, el descenso en el pisométrico, el tiempo, y del parámetro R sobre D, que en este caso es 0.6. Pasa, por favor. Bueno, una vez ya sabiendo esos datos, bueno, nos dan el siguiente grupo de valores, que la recarga por unidad de superficie es 0.1, el descenso en el piezométrico es 0.012, la escala es 1, el tiempo es 0.9 minutos y el parámetro, como ya había dicho, es 0.6. Siguiendo los pasos, vemos que se calcularon la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento. La transmisividad dio 3.580 y el coeficiente de almacenamiento adicional nos dio 2.5 por 10 a menos 3. Entonces se hace lo que había comentado, que se ajusta la curva RD, pero a un tramo final con valores diferentes de esas coordenadas, donde W y el nivel de descenso piezométrico van a ser el mismo, pero la escala y el tiempo varían, donde ahora es 10 de la escala y 90 minutos del tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como podemos ver, con estos nuevos valores, la transmisividad T1, ahí falta un 1, es de 3.580, o sea que sí da igual a la primera transmisividad, lo que quiere decir que el modelo está correctamente aplicado. El S' nos da 2.5 por 10 a la menos 2 y con estos valores ya podemos hallar el índice de retraso, que en este caso nos da 1 por 10 a la menos 2, o sea que va a ser en realidad 1 sobre alfa, que es igual a 100 minutos. Pasa, por favor. Bueno, ahora les presento otro ejemplo que nos dice que se ha realizado un ensayo de bombeo en un acuífero libre en el que se supone que el efecto de drenaje diferido es importante. Los perfiles del pozo y del piezómetro situados a 6.7 metros de distancia van a estar representados en la figura 9.95. Se nos dice que el bombeo duró 24 horas y se realizó en un caudal constante de 69 litros sobre segundo. Nos piden determinar las características de los acuíferos si se midieron los descensos de la tabla 9.8 en el piezómetro de observación y nos dicen que los descensos están corregidos por tendencia de niveles, por penetración parcial y por disminución de espesor saturado. Bueno, en la tabla 9.8 que nos presentan ahí, nuevamente nos muestran el tiempo y el descenso corregido que hallamos con el piezómetro. Cosa, por favor. Pasa, por favor. Bueno, en la figura 9.95 que les voy a presentar después, ya se ha dibujado la curva de descenso tiempo, logaritmo del nivel piezómétrico con logaritmo de tiempo. Y para el punto final de ajuste, para el tramo final, el punto de ajuste, se calculó lo siguiente, donde la recarga por unidad de superficie es 0.1, el descenso de nivel piezómétrico es 0.12, la escala 1 sobre U es 10 y el tiempo es 3.5. Entonces ya con estos valores hallamos la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento, que la transmisividad nos da 3.950 metros cuadrados día y el coeficiente de almacenamiento sí nos da 0.086. Pasa, por favor. Bueno, esa es la figura 9.95 que les decía, esa es la curva de Thys, pero para el tramo final, en este ejemplo no se tuvo en cuenta el tramo inicial, no se tiene,
Y ahí están o sea, ese es el punto de ajuste y son los valores de las coordenadas que aparecen ahí abajito. Baja, por favor. Sí. Bueno, y como les he dicho, como no se puede aplicar el método completo, ya que falta el primer tramo, y el segundo tramo tiene como parámetro R sobre D, pues, o sea, con esos valores simplemente calculamos el índice de retraso, que en este caso nos da 62 minutos o 0.043 minutos a la minuto. Gracias. Listos. ¿Quién Eh, viene ahora? Por favor, ahora se supone que viene nuestro compañero Eduardo, pero creo que ha tenido problemas de conexión, entonces no sé si Eduardo Martínez. Martínez. Bueno, y la otra persona que sigue, Juan Orozco. Ya estoy, profe. Laura, pasa la diapositiva, por favor. Ahí. Bueno, acá podemos ver los valores de la función B en esta tabla. En esta tabla, los valores de la función B dependen de que t sea mayor a 0,01. Pasa, por favor. Y acá en esta tabla son según si t es mayor a 5. Eh, Del estudio de Stallman puede deducirse que los piezómetros colocados en la parte superior del acuífero siguen mejor que los más profundos de la curva de Days para S igual M. A cada unos momentos de inicio del bombeo, el descenso provocado en todo el acuífero apenas afecta la superficie libre. En cada piezómetro el descenso observado depende de la distancia al pozo y de la profundidad que está abierto y también del caudal del bombeo. También hay un efecto, el cual es de anisotropía, el cual es muy marcado en los primeros momentos del bombeo y puede conducir a subestimar mucho el valor de T. Se hace por el método de Days. El valor de ese calculado también es menor que el real. Pasa, Laura. La subfigura F de la figura que podemos ver ahí, que es la 9.101, nos puede ayudar a seleccionar los puntos de valoración en los piezómetros abiertos cerca de la base del acuífero. La respuesta en este inicial es muy rápida, como si el acuífero fuese cautivo. La curva de descenso tiempo resultante tiene cierta semejanza con la del drenaje diferido, cuando éste no se dispone al primer tramo. También es importante que tengamos en cuenta que en estas curvas de la figura 9.1.101, para analizar las anomalías que usualmente se presentan en los ensayos de bombeo en acuíferos libres. Es muy importante que el efecto del descenso del nivel libre del agua pueda apreciarse observando los descensos en los piezómetros, uno abierto cerca del nivel freático y el otro cerca de la base del acuífero. Si durante este bombeo los descensos son parecidos o mantienen más bien una diferencia constante, el efecto citado es poco importante. Cuando los puntos de observación son pozos completos, se obtiene en ellos un valor medio del nivel piezométrico en su vertical, el cual es menor que el espesor saturado, tanto menor cuanto más cerca esté el pozo, ya que muchos problemas de flujo en acuíferos libres pueden resolverse por métodos numéricos o analógicos. Pasa, Laura. En las tendencias modernas respecto al drenaje diferido, podemos ver las siguientes fórmulas que se encuentran ahí, en las cuales HO es la altura de la superficie freática sobre la base impermeable horizontal de un acuífero a distancia R del pozo de bombeo. H sub O sería el espesor saturado inicial, X la variable de integración, A la difusividad vertical del acuífero saturado, J la función de veces de primer orden y de primera especie, y, y Q, T, B, R y T tienen los significados habituales, los cuales hemos visto como caudal de transmisividad, factor de goteo, distancia al pozo de bombeo y tiempo. Gracias.
Profesor, tiene el micrófono apagado. Aló, el señor Eduardo Martínez. Eduardo Profesor, Martínez, por favor. él no se Profe, encuentra en la llamada. profe, le aviso ¿Cómo? esta mañana que tenía el internet un poco malo, entonces no sé, él está ahorita Porque por ahí. lleva bastante ausencia, ¿sí? A los encuentros sincrónicos. Bueno, démosle paso entonces al grupo siguiente, a G9, al grupo 9, y queda Martínez pendiente. Vamos a darle paso entonces a Ruiz, Juan Ruiz. Sí, profesor, presente. Ya, un momento. Juan Ruiz, Miguel García y María Valdelamar. María, María Valdelamar y Miguel García. ¿Sí? Sí, profe. Ok, listo. Nosotros venimos a hablar Son acerca de... tres, ¿verdad? Sí, profe. Bien, Nosotros venimos a hablar adelante. acerca de los pozos incompletos. Mi grupo está conformado por, como ya dije previamente, Miguel García, María Valdelamar y mi persona Juan Ruiz. Se llamará pozo incompleto a un pozo que su zona filtrante solo abarca una parte del acuífero. Muchos pozos son incompletos, entonces no se cumple que en sus alrededores el flujo sea radial y horizontal, sino que existen componentes verticales de la velocidad. Ah, pasa por favor, María Margarita. La siguiente. La concentración de líneas de corriente en las proximidades del pozo obliga a que las velocidades sean mayores que las que se tendrían en un pozo completo. Ello ocasiona un mayor descenso y por lo tanto los pozos parcialmente penetrantes proporcionan menor caudal que otros similares, completos, a igualdad de descenso. Además, la mayor velocidad de entrada en el pozo puede ser causa de una mayor pérdida en el pozo. Y la repartición del flujo a lo largo de la zona filtrante no es homogénea, sino que aquel es mayor que en los extremos, como observamos en las imágenes previamente. En la primera imagen, ahora sí, devuélvete porfa. En la anterior. No, en la primera. Eso. Ahí observamos una red de flujo eh, hacia pozos incompletos de un acuífero cautivo. Y en las dos imágenes. Y en la siguiente observamos una red de flujo en régimen estacionario hacia pozos parcialmente penetrantes y filtrantes por el fondo en un acuífero libre con poco descenso en el pozo y con descenso total. Bueno, sí, hablando de pozos incompletos en régimen permanente, el análisis riguroso del flujo en las proximidades de pozos incompletos es complicado y conduce a fórmulas de difícil manejo. En general, se obtienen ecuaciones resolubles en una serie de términos, de infinitos términos. El problema también
puede resolverse por medio de unas imágenes aplicándolo a cada uno de los segmentos diferenciales en que puede suponerse descompuesta la zona filtrante. El techo y la base del acuífero serían los bordes impermeables. Descenso en el pozo. Para un acuífero cautivo se establece que aproximadamente, entonces tenemos la siguiente ecuación, donde S sub P vendría siendo el descenso en el pozo incompleto, S sub P sería el descenso de un pozo similar completo que bombea el mismo caudal, el Q sería el caudal de bombeo, delta sería la longitud relativa de la zona filtrante, epsilon sería la excentricidad relativa de la zona filtrante, que sería igual al valor absoluto de A sub 1 menos A sub 2 sobre 2B, donde A sub 1 es la distancia de la parte inferior de la rejilla, A sub 2 es la distancia de la parte superior de la rejilla al techo del acuífero, el anda sería la longitud de la rejilla y B el espesor del acuífero. Ya conocido eso, obtenemos la siguiente ecuación. La siguiente. Ahí. Y entonces observamos la siguiente ecuación donde h sub x sería la integral. Entonces observamos que tenemos dos tablas. ¿Qué significan estas dos tablas? La primera tabla se dan valores de h sub x es igual a h, o sea, son valores aproximados de h sub x igual a h sub menos x, y en la tabla se dan valores de f sub delta epsilon, pero esta fórmula solo es aplicable para valores donde epsilon es menor que 0,35, o sea que tiene poca excentricidad, y para delta es mayor de 0,4, que tiene notable penetración. Siguiente, para un acuífero libre. Para acuífero libre con descenso pequeño en el pozo, en relación con el espesor saturado inicial, son aplicables las fórmulas para el acuífero cautivo. Aquí vemos que se establece que la siguiente ecuación, en la que H sub Pp es el espesor saturado en el pozo parcialmente penetrante y H sub P es el espesor saturado en un pozo completo similar del que se traiga el mismo caudal. Si el pozo es filtrante en las paredes y además por el fondo, se establece la misma ecuación que vendría siendo muy parecida. Siguiente. En el cálculo de H sub Pp es complicado por estar en forma no explícita. Tiene que hacerse por aproximaciones sucesivas. En el caso de que el diámetro del pozo sea grande, se propone que una siguiente modificación a la fórmula de Cosenyi, que vendría siendo la que tenemos ahí abajo. Y aquí se tiene que P es el espesor del agua en el pozo parcialmente penetrante, una longitud lambda bajo el nivel freático, y T sub 0 es igual a K por H sub 0. Y esta fórmula puede transformarse en la siguiente. Y así hasta obtener la fórmula final, que es con la que se trabaja. Y para el cálculo del caudal, para calcular el caudal que puede suministrar un pozo incompleto con un determinado descenso, o para el caudal específico, solamente basta despejar Q o Q sobre sub SPP en las fórmulas dadas previamente. Gracias. Bueno, mi nombre es María Margarita Valdelamar y voy a hablar sobre los pozos asimilables a un sumidero portuario. Los pozos abiertos que están abiertos solo en el fondo, o aquellos en que la longitud de la rejilla es pequeña en comparación con el diámetro o el espesor del acuífero, pueden considerarse como sumideros puntuales, y en sus proximidades el flujo es de simetría esférica. En las distancias mayores, el flujo es ya radial, y a distancias superiores a 1.5 o a 2 veces mayor al espesor del acuífero, el flujo es radial horizontal, como si se tratara de un pozo vertical completo.
Si el acuífero está estratificado, se debe considerar una distancia de 1.5 o a 2 veces B por la raíz de la permeabilidad horizontal entre la permeabilidad vertical. Si se bombea puntualmente un caudal Q en un medio permeable infinito, se cumple que el valor del delta elevado a la 2 será igual a 0. Las condiciones de contorno de esto serían que Q, que es el caudal, será igual a 4 por pi sobre r al cuadrado sub r por k entre la derivada del h por el radio radial, que se expresa que el caudal extraído es igual a un flujo que atraviesa cualquier esfera con centro en el sumidero, pues este es un régimen permanente. La otra condición es que el tiempo entre el infinito y el tiempo, que la S entre el infinito y el tiempo normal será igual a 0, que esta expresa que el infinito no se produce una variación del potencial en cualquier tiempo. Esto indica que el bombeo inicia en el tiempo desde el inicio, que es en 0. De estas condiciones se obtiene que la S será igual a Q entre 4 por pi por K por R sub R, siendo R sub R la distancia radial al punto en el que se mide el descenso. Es decir, la distancia que se mide en un plano el plano horizontal vale R por coseno de alfa, siendo alfa la inclinación de la línea del pozo al punto pesométrico respecto a la horizontal. Bueno, mi nombre es Miguel García. Voy a hablar sobre los pozos incompletos en régimen no permanente. Bueno, la primera parte que conforma este título es las formulaciones generales. Estas formulaciones generales dependen de un análisis matemático de los descensos que se han producido durante un régimen transitorio de un pozo incompleto. Esto es bastante complicado, ya que no solo depende de la posición de la zona filtrante que tenga el pozo, sino también de la penetración que tenga el piezómetro. Tenemos que para un acuífero semiconfinado, según Hantuch, se supone que el flujo es uniforme a lo largo de la rejilla del pozo y sostiene la siguiente ecuación. Tenemos que el descenso, tenemos ese sub P, que es el descenso creado por un pozo incompleto, es igual al caudal sobre 4pi por su transmisividad. Esto que multiplica a W, que es la recarga por unidad de superficie, para U, y la distancia radial sobre el factor de goteo. Esto suma a 2 por el espesor del acuífero sobre pi por lambda, que viene siendo la longitud de la zona filtrante. Todo esto abarca una sumatoria que multiplica a 1 sobre la distancia normal multiplicada por el seno, o que multiplica la distancia normal por pi del espesor menos a sub 1, que es la distancia de la parte inferior de la zona filtrante a la base del acuífero sobre el espesor. Esto mismo resta el seno por la distancia normal de pi y a sub 2, que viene siendo la distancia de la parte superior de una zona filtrante al techo del acuífero sobre el espesor. Igualmente se tiene la misma expresión del principio, pero que es multiplicada por el coseno, y a diferencia de que se resta una dimensión vertical a medida a partir de la base del acuífero. Luego de esto, se multiplica nuevamente la recarga por unidad de superficie a U por una raíz de la distancia radial sobre el factor de goteo al cuadrado más la permeabilidad vertical sobre la horizontal. Y esto multiplica a la distancia normal por pi por la distancia radial sobre el espesor al cuadrado. Siendo B el coeficiente de goteo o el factor de goteo, tenemos que para tiempos largos este debe ser mayor al espesor del acuífero por el coeficiente de almacenamiento sobre 2 veces la permeabilidad vertical. Pasa, Margui. Bueno, para la función W, que se ve que es afectada por el sumatorio en la primera ecuación, tenemos que se convierte en 2 por la permeabilidad inicial, 0,
y que este multiplica a la distancia radial sobre el factor de goteo elevado al cuadrado más la permeabilidad vertical sobre la horizontal, que multiplica el término que encontramos en la primera ecuación. Para un régimen estacionario, este W se convierte también en la misma expresión de arriba, pero resumido en la distancia radial sobre el factor de goteo. Este término que acabo de mencionar de la función W se sabe que es muy pequeño e incluso, dicho esto, puede despreciarse, pero sabemos que para un acuífero cautivo este término es igual a 0, y para uno isótropo es que la permeabilidad vertical sobre la horizontal va a ser igual a 1. Y para los puntos que son muy distantes del pozo, esta distancia radial va a ser mayor a 1.5, que multiplica el espesor por la permeabilidad horizontal sobre la vertical. Pasa, María. Bueno, como el efecto de penetración es muy pequeño, nos queda que el descenso creado por un pozo incompleto, que es S sub P, va a ser igual al caudal del pozo sobre 4pi por la transmisividad por la recarga por unidad de superficie, que multiplica a U sobre la distancia radial sobre el factor de goteo. Si el pozo es parcialmente penetrante, a sub 2, que como mencioné es la distancia de la parte superior de la zona filtrante del acuífero al techo, va a ser igual a 0, y desaparece el término de seno que expliqué al principio en la primera ecuación. En el caso del acuífero cautivo, que el pozo penetra a una longitud lambda, que es la longitud de la zona filtrante, con un piezómetro ranurado en toda su longitud de penetración, tenemos la ecuación que podemos ver abajo, que es la S sub P, que es el descenso creado por pozo incompleto, que se resume un poco más a partir de la primera ecuación. Para tiempo largo, tenemos que, cambiando la función de W bajo su sumatorio, tenemos que esta multiplica la permeabilidad inicial. Profesor, regala un momentico que a Margarita se le fue el internet y no está compartiendo las diapositivas. Ok, listo, tranquilo. Okay. Sería que se le fue la luz. No, me quedé sin señal, pero ya volví a entrar. Ah, ya. Bueno, como venía diciendo, este producto representa el sobredescenso producido por una penetración parcial. Pasa, Margui. Bueno, en la tabla 9.12, que la mostraré más adelante, se dan ciertos valores para la ecuación, donde se simplifica en 4pi por la transmisividad sobre el caudal por el coeficiente de almacenamiento, que va a ser igual a la recarga por unidad de superficie de R, que es la distancia radial sobre B, multiplicado por la permeabilidad. Y en la tabla 9.13 se dan valores de F, que es la función sobre descenso de penetración parcial, para W sub P, para U y la distancia radial sobre B. Teniendo en cuenta que ambas tablas, la 9.2 y 9.13 que mostraré más adelante, se refieren al caso en que lambda, que es la longitud de la zona filtrante, sea igual a la longitud de la zona filtrante del piezómetro, o sea que el pozo es parcialmente penetrante con el piezómetro de la misma y ranurado en toda su longitud. Bueno, pasa, Margui. Aquí tenemos la tabla 9.12 que había mencionado anteriormente, y los valores
Esta tabla muestra los valores de la función de un pozo parcialmente penetrante para un acuífero cautivo. Tenemos los valores de W, de U, de la distancia radial sobre el espesor y de la longitud de la zona filtrante sobre el espesor. Cuando tenemos la longitud de la zona filtrante sobre el espesor cuando es 0.75, valores para cuando es 0.50 y 0.25. Listo, pasamos aquí. Bueno, para tiempo corto, como había mencionado al principio, se sabe que el descenso inicial va a ser igual al caudal sobre 8pi por la permeabilidad por la longitud de la zona filtrante, siendo E igual a M, porque es la función de pozo incompleto, nos queda la ecuación final de la manera en que está establecida ahí abajo. Y de la tabla 9.13 nos muestra los valores de la función de pozo parcialmente penetrante en acuífero cautivo, pero para el descenso suplementario. Aquí pues va del sentido contrario, de longitud de la zona filtrante sobre el espesor de 0 para 0.25, 0.50 y 0.75. Siguiente, Margui. Para los acuíferos libres puede emplearse la fórmula de Dagan cuando los descensos son considerados pequeños. Tenemos la siguiente fórmula en la que H sub 0 es el espesor saturado inicial, A es la profundidad bajo el nivel freático inicial del centro de la rejilla, lambda la longitud de la rejilla y Z' es la profundidad bajo el nivel freático del piezómetro natural. Esto se tiene en cuenta para el descenso de nivel freático y por lo tanto es especialmente válida para el bombeo en régimen variable, porque está lejos de la estabilización. También puede emplearse para acuíferos casi estabilizados. Siguiente, Mario. Bueno, tenemos el descenso en el pozo y caudal de bombeo. Este es difícil de establecer, ya que el supuesto de que el flujo es uniforme en toda su longitud no es totalmente correcto. Es más correcto que el potencial sea constante en toda su longitud, porque cuando la zona filtrante es corta en relación con el espesor saturado, se establece que lo que es el descenso teórico en el pozo es aproximadamente igual al descenso que se produce en el centro, pero para la zona filtrante. Si no está cerca ni del techo ni de la base, el máximo descenso se produce sobre ello. Bueno, aquí está la función, la ecuación resumida según Hans-Tuch, que es de las ecuaciones anteriores que había mencionado, de S sub P, que es el descenso creado por un pozo incompleto. Y tenemos que ya finalmente que siendo U sub P, que es el valor U para pozo, va a ser igual al radio pozo elevado al cuadrado por el coeficiente de almacenamiento sobre 4 por su transmisividad por el tiempo, cuando la transmisividad sea igual al espesor por la permeabilidad horizontal. Estas ecuaciones son válidas si el tiempo, como lo había mencionado al principio, es mayor al coeficiente de almacenamiento por su espesor sobre 2 veces la permeabilidad vertical. Y estas pueden convertirse en ecuaciones para pozos que son penetrantes en un acuífero, haciendo que el factor de goteo sea infinito. Siguiente, Mario. Bueno, la solución para tiempos cortos es más complicada y se puede escribir de la siguiente manera para un acuífero cautivo. Esta ecuación es en esta ecuación es el caudal obtenido en un pozo incompleto para un descenso y un tiempo de bombeo disminuye cuando aumentamos la permeabilidad horizontal sobre la vertical. Este efecto es menor cuanto mayor es la penetración del pozo. Bueno, y se llega a que el caudal del pozo se reduce un poco de manera completa en un acuífero de transmisividad de la permeabilidad horizontal por su longitud de la zona filtrante. Pásame. Bueno, y los descensos en punto de observación. Tenemos la figura 9.114, que es el efecto de la penetración parcial en régimen no permanente. Los piezómetros están a una distancia radial de 1.5 por el espesor del pozo, de donde tenemos en la figura el piezómetro totalmente ranurado, el piezómetro ranurado en el cuarto superior del acuífero, y tenemos P, que es el pozo ranurado en la mitad superior del acuífero.
Este puede obtenerse por medio de formulaciones generales. En cualquier caso, las distancias superiores a lo que mencioné hace poco, de 1.5 por su espesor, por la raíz de la permeabilidad horizontal sobre la vertical, este efecto de pozo incompleto puede ser un poco despreciable y pueden aplicarse las fórmulas de los pozos completos que mencionó mi compañero anteriormente, y sea cual sea la penetración de los puntos de observación. En estos puntos de observación abiertos, en todo el espesor del acuífero, el efecto del pozo incompleto se compensa y en los mismos se mide un descenso equivalente al producido por el pozo completo. Listo, muchas gracias. Bueno, la valoración de los ensayos de bombeo con pozos incompletos. En el régimen permanente, en los perfiles de descenso-distancia. Cuando los niveles se han estabilizado, es decir, que el cono de descenso mantiene su forma, solo se pueden analizar los perfiles de descensos. Y en el caso de los piezómetros que están más alejados de 1.5 o están ranurados en todo el espesor del acuífero, no es necesario efectuar una corrección, puesto que estos no están afectados por el hecho de ser un pozo incompleto. Sin embargo, lo más frecuente es que todos o una parte considerable de los niveles medidos correspondan a piezómetros que estén afectados por el hecho de ser un pozo incompleto, y entonces es necesario corregir esos descensos. Si el acuífero se considera isótropo, se considera que la raíz de su permeabilidad horizontal entre la permeabilidad vertical es igual a 1 y pueden aplicarse los gráficos de la figura. Que ahí están los factores de corrección de descenso en piezómetros afectados por pozos parcialmente penetrantes. Para esto es preciso estimar el valor de T y de S a partir de los datos disponibles y con ello calcular A para cada piezómetro. En estos valores se corrigen los descensos y se repite el cálculo de T y S. Si se obtienen los mismos valores o unos valores muy próximos, el proceso se acaba. Si no es así, se inicia un nuevo ciclo hasta conseguir valores de T y S que sean fijos. En el régimen variable, las curvas de descensos-tiempo. El análisis de los datos de descensos-tiempo en un piezómetro puede efectuarse por el método de coincidencia de curvas a partir del diagrama de logaritmo de S, logaritmo de T, y para esto es preciso disponer de una serie de curvas de patrón en la que se dibuja el logaritmo de 8 por pi por la permeabilidad horizontal por lambda entre Q por S, en función del logaritmo de 1 sobre U, tomando como un parámetro la permeabilidad horizontal entre la permeabilidad vertical. En el ajuste se selecciona la curva más apropiada a las y se obtienen los valores de 8 por pi por permeabilidad horizontal por lambda por S sobre Q, los valores de S, los valores de 1 sobre U y el valor de T. Estos valores permiten calcular la permeabilidad horizontal, que sería igual a T por permeabilidad horizontal por B por S. Las curvas de este tipo solo son válidas para los primeros tiempos de bombeo. De modo que la curva que se obtiene se obtienen con valores muy próximos la curva que se obtiene es la curva de descenso que se separa a partir de un cierto valor de U sub S. La recuperación de los pozos incompletos. Siendo T el tiempo que dura el bombeo, el tiempo transcurrido desde la finalización del mismo, el descenso residual vendrá dado por la expresión S' es igual a S por T más tau menos S por el tiempo. Si los descensos en el piezómetro de observación durante el bombeo habían alcanzado la fase rectilínea final, en los instantes finales se obtiene un tramo recto de que es posible obtener T. Si durante este bombeo no se llega a esa porción lineal o la observación de las recuperaciones corta, el análisis de la recuperación será complicado y pueden obtenerse algunos resultados falsos. Esta es la curva de recuperación en pozos parcialmente penetrados en un acuífero cautivo. Y todas estas curvas pasan por el origen en un tramo lineal que es la pendiente proporcional a T. Esta pendiente es la de los tramos próximos a un punto de inflexión que son más difíciles de interpretar. Muchas gracias. Gracias, Margarita.
vamos entonces a continuar con Abimael Hernández. Abimael, Profesor, señor. yo trabajo con mi compañero Carlos Arrieta, pero Carlos no tiene internet, parece que no tiene luz según lo que me comentó ahorita. Bueno, Esa éramos solo él y yo, entonces para ver si podíamos darlo para el martes. bueno, entonces vamos a hacer una cosa. En aras de, sí, yo sé que se presentan muchos inconvenientes. Todas estas personas, todos ustedes que han tenido dificultades, vamos a dar la próxima clase y también aprovecho para hacerle algunas precisiones sobre el último trabajo, sobre la evaluación que les dije de un ejemplo hipotético de un trabajo de construcción que se va a hacer para evaluación final. Cada uno va a proponer su trabajo, su problema, un problema de construcción, donde ustedes, aplicando los conocimientos que vieron aquí en esta parte final de hidrología subterránea, puedan manejar el problema de construcción seca, las áreas secas. Entonces, digamos que están pendientes Arrieta Vallejo Carlos, ¿sí? Está pendiente Carlos Arrieta Sainz, que tiene, no sé si todavía sigue con excusa, para que en la próxima clase pues se pongan al día. Está Abimael y queda por aquí Eduardo Martínez, que lo vi que estaba conectado y luego se desconectó, pero no ha contestado qué problema tiene. Entonces, vamos a dejar entonces ahí por el día de hoy y, y entonces la próxima clase damos por terminado todas las sesiones y ya quedan pendientes los trabajos. Profesor, una pregunta. Profesor, El trabajo disculpe.